Imagina vivir atrapado en un sentimiento constante de ansiedad, escuchando esa voz interior que pone en duda tu autoestima y cuestiona tus capacidades. ¿Alguna vez te has sentido así? En este video, exploraremos cómo generar confianza verdadera, especialmente en tiempos de incertidumbre. Hablemos de herramientas prácticas que le ayudarán a desarrollar una autoestima más sólida y afrontar los desafíos de la vida con más confianza. Si quieres entender cómo transformar la autocrítica en confianza en ti mismo, quédate aquí conmigo. No estás solo en este viaje. Lucas, un joven adulto que enfrenta problemas de ansiedad y autoestima, se presenta como alguien que busca más confianza y equilibrio. Comparte un poco de su realidad, explicando cómo estos sentimientos muchas veces le impiden vivir plenamente y tomar decisiones con confianza. Lucas revela que la ansiedad y la autocrítica se han convertido en una especie de barrera invisible, que bloquea su progreso y aumenta sus dudas internas. Sin embargo, no quiere limitarse a esta condición. Lucas decidió explorar formas de fortalecer su autoestima y afrontar la ansiedad de una forma más saludable. Tu motivación para este cambio proviene del deseo de liberarte de sentimientos paralizantes y, al mismo tiempo, construir una base sólida de confianza en ti mismo. Menciona que, a lo largo del video, compartirá herramientas y técnicas que tienen el potencial de transformar este viaje. Con esta afirmación inicial, Lucas te invita a embarcarte con él en esta búsqueda de una vida más segura y equilibrada. Promete que el contenido cubierto no solo ayudará a comprender mejor el impacto de la autocrítica, sino que también proporcionará estrategias concretas para afrontarla, aportando más seguridad a cada desafío que surja. Lucas comienza explicando cómo la ansiedad y la baja autoestima están interconectadas y cómo esta conexión puede convertirse en un ciclo difícil de romper. Describe que la ansiedad a menudo surge de una serie de preocupaciones que parecen incontrolables, a menudo arraigadas en una autocrítica constante. Lucas comparte que notó, con el tiempo, cómo su miedo al juicio y al fracaso aumentaba su ansiedad, creando un ambiente interno en el que constantemente dudaba de sí mismo y de sus capacidades. Luego detalla cómo, en momentos específicos, este ciclo se manifiesta en tu vida cotidiana. Por ejemplo, Lucas menciona situaciones en las que la necesidad de ser perfecto lo llevó a evitar ciertos desafíos, por miedo a fracasar. Describe cómo estas situaciones alimentaron una percepción de insuficiencia, que le hizo verse a sí mismo negativamente, reforzando una imagen personal debilitada. Para hacer más práctica esta explicación, Lucas habla de la importancia de identificar estos ciclos emocionales. Sugiere que, al notar ansiedad y autocrítica, es posible empezar a trabajar en pequeños cambios, buscando una mayor comprensión de las causas de esas reacciones. Lucas reflexiona sobre cómo estos patrones de pensamiento automático se han convertido en una prisión emocional, atrapándolo en un ciclo donde la autocrítica alimenta la ansiedad y la ansiedad alimenta la baja autoestima. Destaca que uno de los primeros pasos para afrontar esta dinámica fue reconocer cómo estos pensamientos automáticos aparecían en tu mente. Lucas comparte que comenzó a prestar atención a sus reacciones internas ante los desafíos y, al observar, notó que estas voces críticas aparecían casi automáticamente, sin que él se diera cuenta. Luego, Lucas comparte cómo comenzó a aplicar una herramienta simple pero poderosa, el diario de pensamientos. Este método le permitió registrar sus críticas internas cada vez que surgían, como si estuviera desenmascarando estos juicios automáticos. Lucas descubrió que a medida que escribía estos pensamientos,
Podía ver más claramente cuán exagerados o incluso injustos eran. Se dio cuenta de que este ejercicio de afrontar las críticas sobre el papel le aportaba más objetividad y una sensación de control sobre sus emociones, allanando el camino para una mayor autocomprensión. Mientras Lucas seguía usando el diario de pensamientos, empezó a notar patrones en sus críticas internas. Se dio cuenta de que muchos de estos pensamientos negativos surgían automáticamente y estaban vinculados a momentos específicos, como situaciones estresantes o interacciones sociales. Al darse cuenta de esto, decidió fijarse metas para transformar estos pensamientos negativos en positivos. Lucas comparte cómo cada pequeña victoria, desafiando una crítica con una afirmación positiva, trajo una sensación renovada de confianza y abrió puertas a una autopercepción más amable y empoderadora. Lucas también notó cómo sus críticas internas conectaban con expectativas poco realistas. Durante un periodo de autodescubrimiento, se dio cuenta de que la presión de ser perfecto le impedía alcanzar incluso sus objetivos más simples. Fue entonces cuando empezó a redefinir el concepto de éxito en su vida. En lugar de luchar por la perfección, empezó a celebrar el progreso gradual. Comparte con el espectador cómo estos cambios en su forma de pensar transformaron su visión de sí mismo, aumentando su confianza y autoestima. Lucas empezó a darse cuenta de que las voces interiores que a menudo lo criticaban no solo eran crueles, sino también completamente distorsionadas. Por ejemplo, recuerda momentos en los que sus errores del pasado ocupaban un lugar preponderante en su mente, cuando en realidad eran solo pequeños fracasos. La percepción errónea de su propia capacidad le hacía creer que siempre estaba fallando, lo que alimentaba aún más su ansiedad. Cuando comenzó a cuestionar estos pensamientos, Lucas descubrió que la verdad detrás de la autocrítica a menudo era más solidaria de lo que imaginaba. Comparte este proceso de cuestionamiento y anima a los espectadores a desafiar las creencias negativas que alimentan la inseguridad. Lucas se dio cuenta de que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero la práctica diaria de cuestionar sus pensamientos comenzó a dar frutos. Se fijó un objetivo simple pero importante, escribir sus críticas y luego reevaluarlas con más compasión. Con el tiempo, Lucas notó que volverse más consciente de la forma en que se hablaba a sí mismo no solo disminuyó la intensidad de sus críticas internas, sino que también hizo que le resultara más fácil tratarse a sí mismo con amabilidad. Este proceso de autocuestionamiento transformó su relación consigo mismo y, en consecuencia, su confianza. Ahora Lucas puede ver una transformación notable. Sintió un verdadero alivio cuando empezó a tratarse a sí mismo con más amabilidad y compasión, y su confianza creció gradualmente. En momentos de inseguridad, sabía que podía confiar en las estrategias que aprendía. Su relación consigo mismo empezó a cambiar y con ello notó una mejora significativa en su autoestima. Estos pequeños cambios en su forma de pensar no solo aliviaron su ansiedad, sino que también le ayudaron a ver que con paciencia y práctica podría afrontar sus desafíos con más confianza. Ahora que Lucas ha comenzado a comprender mejor cómo la autocompasión afecta directamente su confianza y autoestima, ha comenzado a centrarse en pequeñas victorias diarias. Cada paso que daba para tratarse a sí mismo con más amabilidad y romper el ciclo de la autocrítica reforzaba su creencia de que estaba en el camino correcto. Aprendió que darse permiso para ser imperfecto era en realidad un gran paso hacia la construcción de una autoestima sólida. Y lo más importante, Lucas se dio cuenta de que la verdadera transformación no proviene de la perfección, sino de aceptarse a uno mismo,
con todos sus defectos y fortalezas. Ahora que Lucas tiene una nueva perspectiva sobre la autocompasión, siente que está más preparado para afrontar los desafíos. Comenzó a aplicar estas lecciones a su vida diaria, utilizando las pequeñas victorias como combustible emocional. Lucas también se dio cuenta de que, al aceptar sus errores, estaba creando una base más sólida sobre la cual construir su autoestima. Entendió que este proceso es gradual, pero cada paso marca la diferencia en el fortalecimiento emocional. Este cambio de mentalidad fue fundamental para que superara la ansiedad que sentía. Después de implementar estas prácticas de autocompasión, Lucas sintió una ligereza que antes parecía imposible. Se dio permiso para cometer errores, en lugar de castigarse por la imperfección, y esto le trajo una nueva visión de sí mismo. Como resultado, comenzó a lidiar con su ansiedad de una manera más controlada y comprensiva, sin verse como un fracaso ante los desafíos. Este proceso de autocompasión no solo le ayudó a reducir los momentos de autocrítica, sino que también le ayudó a sentirse más seguro y capaz. Ahora, Lucas comparte una de las claves para superar la ansiedad, la importancia de fijarse objetivos realistas y alcanzables. Explica que durante mucho tiempo creyó que tenía que ser perfecto, pero cuando empezó a dar pequeños pasos notó una gran diferencia. Una simple victoria, como completar una tarea que parecía imposible, pudo aumentar su confianza de manera notable. Lucas revela cómo estos pequeños logros son esenciales para desarrollar la autoestima, sugiriendo que los espectadores comiencen con metas simples y progresen a medida que crece su confianza. Lucas ahora comparte la importancia de las historias inspiradoras. Él cree que las experiencias de superación de otras personas pueden proporcionar el impulso que necesitas para empezar a creer en ti mismo. Habla de una amiga íntima, Ana, que enfrentó intensos ataques de ansiedad durante años. Al buscar ayuda y adoptar prácticas de autocompasión, Ana pudo cambiar la visión que tenía de sí misma. Ella comparte sus experiencias con Lucas cada vez que él se siente perdido, mostrando la importancia de conectarse con personas que recorren el mismo camino. Ahora, Lucas continúa compartiendo algunas de las técnicas prácticas que utiliza para afrontar la ansiedad, como practicar la respiración profunda y la atención plena. Describe cómo la respiración controlada ayuda a calmar el sistema nervioso y reducir la sensación de pánico. Al integrar la meditación y el mindfulness en su rutina, Lucas ha aprendido a reconectarse con el momento presente, lejos de las preocupaciones y la autocrítica. Destaca cómo estos métodos sencillos han proporcionado un alivio inmediato en tiempos de alta tensión. Lucas describe la técnica de respiración profunda como uno de los métodos más eficaces para afrontar la ansiedad en la vida cotidiana. Habla de cómo esta práctica ayuda a frenar los pensamientos acelerados y proporciona un alivio inmediato cuando se siente abrumado. Al concentrarse en su respiración, Lucas puede restablecer el control sobre su cuerpo y su mente, lo que le permite lidiar con la presión de una manera más saludable. También integra la meditación para fortalecer tu capacidad de afrontar la ansiedad sin sentirte abrumado por ella. Lucas también comparte cómo la atención plena, o atención plena, ha sido esencial para ayudarle a permanecer en el momento presente. Describe cómo la práctica de observar sus pensamientos sin juzgarlos le permitió romper el ciclo de preocupación constante. Cuando surgen dudas y ansiedades, Lucas se dedica a simplemente notar lo que sucede en el momento y liberarse de la necesidad de control. Esta técnica le ayudó a aumentar su autocompasión,
permitiéndole ser más amable consigo mismo sin la carga de un juicio excesivo. Lucas comparte cómo un enfoque más práctico y realista de la autoestima puede marcar una gran diferencia. En lugar de buscar la perfección o estándares poco realistas, empezó a valorar las pequeñas victorias de la vida cotidiana. Comparte una experiencia en la que, después de completar una tarea sencilla, como organizar su espacio o completar un trabajo, se sintió más seguro. Lucas también sugiere que el espectador adopte este enfoque, celebrando incluso los logros más pequeños. Esto ayuda a crear una base sólida de autoestima, paso a paso, sin sobrecargar la mente con exigencias excesivas. Lucas comparte aún más sobre la importancia de establecer metas pequeñas y realistas. Habla de cómo, en lugar de presionarse para alcanzar metas elevadas en un corto periodo, aprendió a valorar cada paso dado. Una experiencia que tuvo un gran impacto fue cuando decidió dividir un gran proyecto en partes pequeñas. Cada finalización de estos pasos le brindó una sensación de progreso y fortaleció su confianza. Al final, recomienda que todos intenten aplicar la misma estrategia, dividir las metas más grandes en metas pequeñas y accesibles y celebrar cada una de ellas. Para fortalecer la autoestima y la confianza, Lucas sugiere que desarrollar hábitos diarios es fundamental. Practicar constantemente pequeñas victorias y reflexionar sobre ellas al final del día puede cambiar el enfoque de la mente de la autocrítica a la autoestima. Destaca que estas victorias pueden ser sencillas, como un trabajo bien hecho, un gesto amable o incluso tomarse un descanso para cuidarse. Poco a poco, estos momentos acumulan un impacto positivo, creando una sensación de autosuficiencia y confianza duradera. Lucas recuerda claramente un periodo de su vida en el que la ansiedad parecía dominar sus decisiones. Era como si siempre estuviera esperando lo peor, incluso cuando las cosas iban bien. En muchas ocasiones se vio atrapado en un ciclo de intensa autocrítica, donde cualquier fracaso, por pequeño que fuera, era magnificado hasta el punto de cuestionar su propia competencia. Este tipo de pensamiento no solo alimentó su inseguridad, sino que también minó su autoestima. Lucas se dio cuenta de que esta constante autocrítica le impedía tomar decisiones con confianza. En la vida de Lucas, este ciclo de ansiedad y baja autoestima estaba vinculado a un miedo constante al fracaso y al sentimiento de ser inadecuado. En situaciones sociales, por ejemplo, se sentía inseguro hasta el punto de evitar conversaciones y oportunidades de crecimiento. El miedo al juicio era un peso constante, siempre asociado a pensamientos automáticos que le hacían cuestionar sus capacidades. Estas experiencias le hicieron darse cuenta de que la ansiedad y la baja autoestima no eran solo sentimientos, sino patrones mentales que lo dominaban de forma silenciosa y, a menudo, invisible. El proceso de reestructuración de estos pensamientos negativos fue, para Lucas, un importante punto de inflexión. Comenzó a darse cuenta de que, aunque era imposible controlar cada pensamiento, tenía el poder de cuestionar su validez. Cuando surgía un pensamiento autocrítico, se preguntaba, ¿es este pensamiento realmente cierto? ¿Se basa en hechos o simplemente en mi percepción negativa? Con el tiempo, Lucas aprendió a revertir la lógica del pensamiento negativo, reemplazándola por un análisis más racional y compasivo de sus propias acciones. Este simple acto de cuestionar sus propios pensamientos comenzó a darle a Lucas una sensación de control sobre su ansiedad. Lucas también notó que al observar la ansiedad y la baja autoestima desde una perspectiva externa, podía distanciarse del impacto emocional que tenían estos sentimientos.
Comenzó a tratar sus pensamientos como si estuviera ayudando a un amigo, con empatía y comprensión, en lugar de juzgarlos con dureza. Esta distancia ayudó a romper el círculo vicioso de la autocrítica y creó un espacio para que Lucas se permitiera ser más amable consigo mismo. Este viaje de autoconocimiento y afrontamiento de la ansiedad y la baja autoestima no es fácil, pero Lucas descubrió que, al cambiar la forma en que se relacionaba con sus pensamientos y emociones, pudo recuperar el control de su vida. Al transformar la forma en que se veía a sí mismo, comenzó a notar un impacto real en su capacidad para enfrentar los desafíos cotidianos con más confianza y menos miedo. Lucas recuerda un momento memorable que le hizo comprender el poder destructivo de la autocrítica constante en su vida. Estaba preparando una presentación para el trabajo y, aunque se esforzó mucho, cada error, por pequeño que fuera, le parecía una catástrofe. Después del evento, se encontró repitiendo mentalmente sus fracasos y cuestionando sus habilidades, lo que solo aumentó su ansiedad y socavó su confianza. Este episodio lo llevó a darse cuenta de que estaba atrapado en un ciclo agotador de autocrítica, donde amplificaba cada error, haciéndolo más grande de lo que realmente era. Decidido a interrumpir este ciclo, Lucas comenzó a utilizar un diario de pensamientos como herramienta de autoconocimiento. Comenzó a registrar diariamente los momentos en los que se criticaba duramente a sí mismo y los pensamientos que surgían en esas ocasiones. Por ejemplo, anotó frases como, "Nunca hago nada bien" o "Siempre decepciono a la gente que me rodea". Al leer estas frases más tarde, Lucas pudo ver lo absolutas e injustas que eran, generalizando situaciones concretas y transformándolas en verdades sobre sí mismo. Con el tiempo, se dio cuenta de que muchos de estos pensamientos eran exagerados y, al identificarlos en el papel, le resultó más fácil cuestionar su validez. Este ejercicio trajo a Lucas una nueva comprensión. La autocrítica tenía sus raíces en el miedo al fracaso y en la necesidad de aprobación externa, lo que lo llevó a ser extremadamente estricto consigo mismo. El diario de pensamiento se convirtió en un aliado en la observación de estos patrones y, al mismo tiempo, en un espejo donde confrontar estas creencias. Desarrolló un sistema de análisis donde, al releer los pensamientos que anotaba, se preguntaba, si alguien cercano a mí me dijera esto, ¿estaría de acuerdo? ¿O cuál es la evidencia real de este pensamiento? Estas preguntas le ayudaron a identificar que muchas de sus críticas se basaban en percepciones exageradas y no en hechos reales. Esta práctica de registrar y revisar sus pensamientos hizo que Lucas notara una mejora significativa en su autoestima y en su capacidad para afrontar la ansiedad. Empezó a ver que, reformulando el ciclo de la autocrítica, era posible construir una relación más equilibrada consigo mismo. Este ejercicio también reveló otra verdad importante. Pudo aprender a ser su propio estímulo en lugar de su mayor crítico, lo que transformó la forma en que afrontaba los desafíos. Al final de este proceso, Lucas sintió que estaba desarrollando una mentalidad más compasiva y constructiva. Entendió que llevar un diario no era solo una herramienta para observar la autocrítica, sino también una forma de entrenar su mente para encontrar una visión más objetiva y equilibrada de sí mismo. Lucas explora cómo esta práctica lo llevó a desarrollar una genuina autocompasión, lo que lo fortaleció aún más en su viaje de confianza en sí mismo y superación de la ansiedad. Lucas comparte cómo descubrió el valor de la autocompasión en su viaje para mejorar su autoestima y lidiar con la ansiedad. Admite que durante años fue muy duro consigo mismo, lo que solo alimentó sentimientos de fracaso e inseguridad.
Un punto de inflexión llegó cuando escuchó una frase que resonó profundamente: trátate a ti mismo con la misma amabilidad que a un amigo. Este simple cambio de perspectiva hizo que Lucas se diera cuenta de que nunca usaría palabras tan duras hacia un amigo que estaba pasando por las mismas dificultades. Motivado por esta idea, Lucas comenzó a practicar la autocompasión en momentos de ansiedad y autocrítica. Cada vez que criticaba sus acciones, se preguntaba: si un amigo estuviera en esta situación, ¿qué le diría? Con el tiempo, esta práctica se convirtió para él en una poderosa herramienta para enfrentar los desafíos de una manera más equilibrada y realista. En lugar de dejarse dominar por el miedo al fracaso o el sentimiento de insuficiencia. Lucas también menciona otra práctica que le aportaba mucha claridad: al final del día, se tomaba unos minutos para escribir una lista de sus pequeñas victorias y de los momentos en los que actuaba amablemente consigo mismo. Se dio cuenta de que registrar estos logros, aunque parecieran pequeños, tenían un impacto positivo en su autoestima. Esta práctica le ayudó a darse cuenta de que el progreso no tenía que ser perfecto para que valiera la pena. Al reconocer sus propios logros, Lucas sintió una paulatina reducción de la ansiedad, pues empezó a valorar más su esfuerzo que el resultado. Practicar la autocompasión le dio a Lucas una nueva perspectiva de sus errores. En lugar de verlos como evidencia de incompetencia, aprendió a verlos como oportunidades de aprendizaje. Nos comparte un ejemplo concreto: una vez, cuando no logró alcanzar una meta personal, en lugar de castigarse, decidió reflexionar sobre lo que podía aprender de esa experiencia. Al adoptar este enfoque más compasivo, Lucas descubrió que se sentía más motivado para volver a intentarlo porque sabía que, independientemente del resultado, podía encontrar un valor positivo en el proceso. Para Lucas, desarrollar la autocompasión fue como construir una nueva relación consigo mismo, en la que se trataba a sí mismo con paciencia y aliento, y ya no con duras críticas. Termina esta etapa de su historia enfatizando que la autocompasión no se trata de evitar la responsabilidad, sino de comprender que todos somos falibles y merecemos un enfoque más humano. En la siguiente sección, Lucas habla de cómo la autocompasión se entrelaza con la práctica de fijarse objetivos realistas, lo que le ha ayudado a seguir fortaleciendo su autoestima y a afrontar la ansiedad de una forma aún más saludable. Lucas continúa su viaje de autodescubrimiento cuando se da cuenta de que desarrollar su autoestima implica crear metas realistas. Reconoce que en el pasado se había fijado objetivos demasiado ambiciosos, lo que solo alimentó sus sentimientos de fracaso y ansiedad. Esta vez, decide probar un enfoque diferente, establecer metas más pequeñas y concretas que le permitan sentir una sensación de logro sin la presión de ser perfecto. Para ilustrar el impacto de este cambio, Lucas comparte una experiencia transformadora. Decidió emprender un nuevo pasatiempo, tocar la guitarra, y decidió que, en lugar de dominar una canción compleja de inmediato, se concentraría en aprender un acorde por semana. El progreso gradual y la consecución de estos pequeños objetivos resultaron increíblemente satisfactorios. Habla de cómo, al final de cada semana, sentía un orgullo genuino por haber cumplido su objetivo, por pequeño que fuera. Cada acorde aprendido era una victoria, y esta secuencia de logros reforzó su confianza en sí mismo. Lucas también se dio cuenta de que establecer objetivos más realistas le permitía concentrarse en el proceso, en lugar de solo en el resultado final. Sugiere que el espectador aplique esta estrategia en la vida cotidiana, eligiendo una meta pequeña pero significativa y celebrando cada avance. Con el tiempo,
Estos pequeños logros se acumulan y construyen una base sólida de confianza y autoestima. Otro aspecto importante que destaca Lucas es la importancia de establecer objetivos que estén alineados con tus valores personales. Explica que cuando buscaba reconocimiento externo, sus objetivos se basaban en lo que sentía que debía hacer para complacer a los demás. Sin embargo, al redefinir estos objetivos para reflejar sus intereses y pasiones, encontró una motivación genuina para progresar, lo que impactó positivamente en su autoestima. Lucas comparte algunas de las técnicas más efectivas que utiliza para controlar su ansiedad a diario. Una de ellas es la respiración profunda, que ayuda a calmar el sistema nervioso. Explica que cuando la ansiedad llega a su punto máximo, hace una pausa, inhala lenta y profundamente, retiene el aire unos segundos y exhala, lo que reduce su tensión y le da claridad mental para afrontar la situación. Otra práctica que adopta Lucas es la atención total o atención plena, que le ayuda a conectarse con el presente. Cuando nota que su mente está dominada por preocupaciones y escenarios futuros, conscientemente dirige su atención a lo que sucede a su alrededor, enfocándose en sensaciones físicas y sonidos. Comparte una técnica práctica: observar 5 cosas a tu alrededor, escuchar 4 sonidos diferentes, tocar 3 superficies diferentes y oler 2 olores. Un ejercicio que te ayuda a desconectar de los pensamientos ansiosos. Además, Lucas menciona cómo utiliza afirmaciones positivas para reforzar su confianza en sí mismo en tiempos difíciles. Escribe afirmaciones en un cuaderno, como soy capaz de afrontar desafíos o soy resiliente ante la adversidad, y se repite estas frases a sí mismo mientras siente el peso de la ansiedad. Estas palabras te ayudarán a remodelar tus pensamientos y a combatir la autocrítica. Lucas te enseña cómo probar estas técnicas y descubrir qué funciona mejor en cada situación. Refuerza que la práctica constante de estas herramientas le ayudó a transformar momentos de alta ansiedad en oportunidades para retomar el control y afrontar los desafíos con una actitud más positiva y segura. Lucas concluye con un mensaje motivador y empoderador, reflexionando sobre cómo el proceso de enfrentar su ansiedad y fortalecer su autoestima transformó su vida. Destaca que el camino no es fácil, pero refuerza que cada pequeña acción cuenta, cada respiración profunda, cada pensamiento reestructurado, cada momento de autocompasión. Lucas invita a los espectadores a reflexionar sobre sus propias experiencias y considerar cómo los pequeños cambios pueden tener un impacto profundo. Comparte que al aplicar las técnicas discutidas, como establecer metas realistas y practicar la atención plena, pudo reducir la autocrítica y aumentar la confianza. Anima al espectador no solo a ver el video, sino también a poner en práctica estas lecciones en su vida cotidiana. Nos recuerda que cada uno tiene un camino único, pero que cada uno puede alcanzar una autoestima más sólida y aprender a afrontar la ansiedad con más serenidad. Lucas termina con un recordatorio inspirador: cree que tienes el poder de transformar tus batallas internas en crecimiento y resiliencia. Camina con confianza, porque cada paso es un paso hacia una versión más fuerte de ti mismo.